¿Se podía realmente empezar de nuevo o solo se cambiaba el decorado de la misma vieja herida? La pregunta flotaba en la mente de Elena mientras el autobús serpenteaba por la carretera costera, dejando atrás Santander y adentrándose en el corazón verde y húmedo de Cantabria. El Cantábrico, gris y agitado bajo un cielo plomizo de otoño, golpeaba con furia los acantilados que se asomaban entre claros del bosque. Comillas, o el pueblo ficticio que había elegido como refugio, la esperaba al final de aquella línea de asfalto mojado. Un nombre en un mapa, una promesa de anonimato, un intento desesperado por silenciar el eco de la traición que la había expulsado de su vida en Madrid. Tenía 40 años, aunque sentía el peso de muchos más sobre los hombros. Su reflejo en la ventanilla empañada le devolvía la imagen de una mujer de rasgos agradables, pero velados por el cansancio y una cautela casi animal. El pelo castaño oscuro, recogido en una coleta funcional, y la ropa cómoda de colores neutros hablaban de un deseo de invisibilidad. Solo sus ojos, grandes y oscuros, conservaban una chispa de antigua curiosidad, ahora teñida de escepticismo. Observaba el paisaje cambiante, casas de piedra con balcones de madera oscura, prados de un verde intenso salpicados de vacas indiferentes, el olor penetrante a salitre y tierra mojada, con la distancia de quien teme volver a echar raíces. La casa alquilada, herencia lejana de una tía abuela olvidada, estaba en una callejuela empedrada que ascendía desde el pequeño puerto pesquero. Era sólida, de piedra, con un aire de dignidad antigua, pero necesitaba cuidados urgentes. El olor a humedad y a cerrado la recibió como una metáfora de su propio estado interior. Deshizo las pocas maletas con lentitud mecánica, cada objeto recordándole la vida que había implosionado, los libros de arte, la vieja cámara réflex que ya no usaba, los bocetos de proyectos de comunicación que ahora parecían reliquias de una ambición extinta. Un socio, un amigo, la había despojado no solo de sus ahorros, sino de su fe en la palabra dada, en la mirada franca, en la bondad aparente. Desde entonces, cada sonrisa amable, cada gesto solícito, pasaba por el filtro de su sospecha. Los primeros días fueron un borrón de paseos solitarios por la playa fuera de temporada, el viento frío azotándole la cara, el rugido constante de las olas como única compañía. Observaba a los lugareños desde lejos, pescadores reparando redes, mujeres charlando en la puerta de la tienda de ultramarinos, niños jugando en la plaza empedrada. Parecían moverse en un mundo propio, regido por códigos que ella desconocía y en los que no se sentía bienvenida. La soledad era un manto pesado, pero preferible al riesgo de una nueva herida. La necesidad, sin embargo, la obligó a salir de su caparazón. Un grifo que goteaba con la insistencia de una tortura china la llevó a preguntar en la tienda de doña Carmen, una mujer robusta de mirada penetrante y sonrisa fácil que parecía el epicentro informativo del pueblo. «Javier, el ebanista», sentenció doña Carmen limpiándose las manos en el delantal. «Tiene su taller al final del puerto, pasada la lonja. Hombre de pocas palabras, pero manos de santo. Y de fiar, que hoy en día...» Dejó la frase en el aire, pero Elena captó la inflexión. El taller de Javier olía a madera recién cortada, a barniz y algo más indefinible, antiguo y sereno. No era grande, pero estaba lleno de luz que entraba por un ventanal orientado al mar. Herramientas ordenadas colgaban de las paredes y virutas de madera formaban alfombras doradas en el suelo de cemento pulido. Javier, un hombre de unos 60 años, de pelo cano y manos fuertes y nudosas, trabajaba en silencio sobre un mueble a medio restaurar. Alzó la vista cuando Elena entró. Sus ojos azules, sorprendentemente claros, la estudiaron sin curiosidad invasiva. Elena explicó su problema, sintiéndose extrañamente torpe. Javier escuchó atentamente, ladeando ligeramente la cabeza, sus manos quietas sobre la madera. No la interrumpió. Cuando ella terminó, hubo una pausa, un silencio que no era incómodo, sino reflexivo. «Miro qué puedo hacer», dijo simplemente. Su voz era grave, tranquila, sin inflexiones innecesarias. Acordaron una hora para que pasara por la casa. Elena salió del taller con una sensación extraña, una mezcla de alivio por haber encontrado ayuda y una incipiente intriga por aquella calma imperturbable. Era tan diferente del ruido externo e interno al que estaba acostumbrada. El contraste se hizo evidente esa misma tarde. Mientras compraba lo básico en la tienda de doña Carmen, un hombre entró con una sonrisa radiante y un saludo expansivo que pareció llenar el pequeño local. «¿La nueva vecina?», preguntó dirigiéndose a Elena con una familiaridad que la descolocó.
Era atractivo de una manera convencional, unos 45 años, vestido impecablemente con una chaqueta que parecía demasiado formal para comillas. Su contacto visual era directo, casi insistente. Ricardo de la Fuente, para servirle. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Si necesita cualquier cosa, no dude en preguntar. Conozco esto como la palma de mi mano. Le tendió la mano, su apretón firme y seguro. Elena murmuró un agradecimiento, sintiendo cómo se activaban sus alarmas internas. Había algo en su fluidez, en la perfección de su amabilidad, que le resultaba artificial. Era como si hubiera ensayado aquel papel de anfitrión encantador. Un placer tener gente nueva con ideas frescas, continuó Ricardo, sus ojos evaluándola rápidamente. ¿Se dedica a algo relacionado con el arte, quizás? Tiene ese aire. El cumplido, aunque vago, la hizo sentirse expuesta. Comunicación, respondió escuetamente, deseando terminar la conversación. Ricardo asintió con aire de profunda comprensión. Ah, fascinante. Un mundo complicado. Sé exactamente lo que es empezar de cero en un lugar nuevo. Yo mismo lo hice hace unos años. ¡Y mire ahora! Hizo un gesto amplio, abarcando la tienda, el pueblo, quizás su propio éxito implícito. Elena forzó una sonrisa y se apresuró a pagar, escapando de la tienda con la sensación de haber estado bajo un foco demasiado brillante. Javier llegó a la hora convenida. Trabajó en silencio, concentrado en el grifo rebelde. Elena lo observó desde el umbral de la cocina. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin gestos superfluos. Cuando terminó, probó el grifo varias veces. Ya está, dijo. ¿Dónde la debo?, preguntó Elena, buscando la cartera. Javier mencionó una cifra razonable. Mientras ella le pagaba, él miró alrededor, deteniéndose en la vieja cámara de fotos sobre una caja. ¿Aficionada?, preguntó, señalándola con la barbilla. Lo era, respondió Elena, escueta. Javier asintió lentamente. Es un buen lugar para mirar, dijo, sus ojos volviendo hacia la ventana que enmarcaba un trozo de mar gris. No añadió más. Aquella simple frase, sin embargo, resonó en Elena de una manera inesperada. No era un consejo, ni una pregunta, solo una observación tranquila. Una que, extrañamente, no la hizo sentir juzgada. Los días se convirtieron en semanas. El otoño avanzaba, tiñendo de ocres y rojos los bosques cercanos, trayendo lluvias más persistentes y días más cortos. Elena estableció una rutina precaria. Trabajar online en proyectos alimenticios que no requerían interacción cara a cara, paseos cada vez más largos por los senderos costeros, visitas a la tienda de doña Carmen donde inevitablemente se cruzaba con otros vecinos y con frecuencia con Ricardo. Empezó a observar, casi como un mecanismo de defensa, las sutilezas de la comunicación a su alrededor. Se convirtió en una coleccionista de gestos, tonos de voz, pausas significativas. Comparaba de forma casi obsesiva las interacciones con Javier, escasas pero siempre dejando una sensación de solidez, y las cada vez más frecuentes con Ricardo. Ricardo era omnipresente. Parecía conocer a todo el mundo, participar en todas las iniciativas locales. Siempre tenía una palabra amable, un cumplido a punto, una anécdota que lo dejaba en buen lugar. Se acercó a Elena con una persistencia amable pero firme. La invitaba a tomar café, le ofrecía ayuda para integrarse, le hablaba de un ambicioso proyecto que tenía para revitalizar el turismo local fuera de temporada. Usaba frases que Elena empezaba a reconocer como parte de un manual de encanto superficial. Comprendo perfectamente tu necesidad de espacio, Elena, de verdad, pero no puedes aislarte, le dijo un día con tono de confidencia. Este pueblo puede ser maravilloso si le das una oportunidad. Confía en mí. La frase le erizó la piel. Escuchaba atentamente, o eso parecía. Asentía, mantenía el contacto visual, pero Elena empezó a notar que sus ojos a menudo vagaban, que sus preguntas eran genéricas, que rara vez recordaba detalles de conversaciones anteriores. Su escucha no era activa, era una espera paciente para volver a tomar la palabra, para redirigir la conversación hacia sí mismo o sus intereses. Una vez, Elena le mencionó de pasada la dificultad que tenía para concentrarse desde antes. Ricardo asintió con gravedad. Terrible. La falta de concentración es un lastre. Yo, por suerte, siempre he tenido una capacidad férrea. Y se lanzó a una anécdota sobre cómo había cerrado un negocio importante gracias a su enfoque implacable. La empatía inicial se había disuelto en autobombo. Javier, en cambio, era un estudio en contrapunto. Elena pasó por su taller un par de veces más, con excusas vagas, preguntar por un tipo de madera, buscar un pequeño objeto decorativo.
Sus conversaciones eran breves, a menudo interrumpidas por largos silencios mientras él trabajaba. Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Un día, frustrada por un problema técnico con su ordenador, soltó un exabrupto. Javier, que lijaba una pata de silla, levantó la vista y dijo sin rastro de juicio: «Ah, eso puede pasar. Las máquinas tienen sus días». Una simple validación, pero que desactivó la ira de Elena instantáneamente. En otra ocasión, ella le preguntó sobre la historia de una casona indiana abandonada en las afueras. Javier se encogió de hombros. «No sé mucho de esa casa en particular. Se cuentan historias, pero vaya usted a saber». Admitía no saber con una naturalidad desarmante, sin sentir la necesidad de inventar o aparentar conocimiento. Elena empezó a llevar una pequeña libreta, no para dibujar, sino para anotar observaciones. Sonrisa fácil, pero ojos no siempre acompañan. Usa, entiendo, comprendo a menudo, pero seguido de yo. Escucha, espera. Contacto visual tranquilo, no sostenido, pausas antes de hablar, admite no saber, lenguaje corporal coherente con palabras. Era un ejercicio analítico, casi clínico, un intento de encontrar patrones, de crear un sistema para protegerse. Doña Carmen, desde el mostrador de su tienda, se convirtió en una fuente involuntaria de información. No era chismosa en el sentido malicioso, pero tenía el don de la observación aguda y el comentario certero. «Ricardo, sí, muy atento es, demasiado a veces», le dijo un día a Elena mientras le envolvía un queso local. «¿Demasiado?», inquirió Elena, intentando parecer casual. Doña Carmen se encogió de hombros. «Siempre anda metido en algo. Ahora con eso del proyecto de invierno. Quiere que el ayuntamiento y los vecinos pongamos dinero. Dice que traerá mucho turismo, mucho negocio». Hizo una pausa, mirando a Elena por encima de las gafas. «Pero fíjate bien, hija, fíjate cómo lo consigue todo, con mucha palabrería bonita». El proyecto de Ricardo se convirtió en el tema central del pueblo. Proponía crear una serie de eventos culturales y gastronómicos durante los meses de invierno, financiados en parte por el ayuntamiento y en parte por aportaciones de negocios y particulares. Sobre el papel sonaba atractivo. Ricardo lo presentaba con un entusiasmo contagioso en reuniones informales, en el bar, en la plaza. Prometía beneficios para todos, un futuro más próspero para comillas, y se dirigía a Elena con frecuencia, buscando su apoyo, su experiencia en comunicación. «Tu visión sería impagable, Elena. Alguien como tú, con tu perspectiva externa y tu talento». Elena se sentía atrapada. Una parte de ella, la que anhelaba volver a sentirse útil y conectada, se sentía tentada. Otra parte, la herida y desconfiada, veía señales de alarma en la grandilocuencia de Ricardo, en la vaguedad de las cifras, en la presión sutil que ejercía. Empezó a aplicar su recién adquirida habilidad de observación de forma más sistemática. Notó microexpresiones de impaciencia en Ricardo cuando alguien planteaba dudas, un brillo calculador en sus ojos al hablar de posibles inversores, la forma en que desviaba preguntas directas sobre los riesgos con anécdotas sobre sus éxitos pasados. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que la descolocó, el que introdujo la duda en su incipiente sistema de clasificación. Estaba en el taller de Javier, recogiendo un pequeño marco que le había encargado. Entró un vecino, visiblemente angustiado. Su mujer le contó a Javier en voz baja: no se encontraba bien, el médico del centro de salud estaba de vacaciones y no sabía qué hacer. Javier escuchó con su calma habitual, hizo un par de preguntas precisas y luego dijo: «Tranquilo, Luis. Conozco a un médico en Cabezón de la Sal, un buen hombre. Voy a llamarle a ver si puede acercarse o decirte qué hacer. Tú mientras no la dejes sola». El vecino se fue, visiblemente aliviado. Poco después sonó el teléfono del taller. Era otro vecino preguntando por Luis, si sabía por qué no había ido a la cofradía. Elena escuchó la respuesta de Javier: «No, no lo he visto hoy. Estará liado con algo». Una mentira. Pequeña, piadosa, claramente destinada a proteger la privacidad y la angustia de Luis. Pero una mentira, al fin y al cabo. Elena sintió una punzada de confusión, casi de decepción. Había empezado a idealizar la autenticidad de Javier, a verla como un faro de transparencia absoluta en un mar de apariencias. Pero él también omitía, modificaba la verdad por una buena causa. Entonces, ¿qué era la autenticidad? ¿Era la transparencia total una quimera? ¿Su búsqueda era una caza de fantasmas? Salió del taller sumida en sus pensamientos, la lluvia fina calándole la ropa y el ánimo. Caminó sin rumbo por las calles mojadas, el olor a piedra húmeda y salitre intensificado.
Quizás Ricardo con su fachada pulida y Javier con su calma imperfecta no eran polos opuestos, sino puntos diferentes en un espectro complejo. Quizás la clave no era encontrar la pureza imposible, sino aprender a discernir la intención, la coherencia entre palabras y actos a lo largo del tiempo, la capacidad de reparar la confianza cuando se quebrantaba. La tarea se le antojó de pronto mucho más difícil, más matizada y extrañamente más humana. La desconfianza seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una nueva incertidumbre, una que la obligaba a mirar más allá de las etiquetas fáciles. La crisis interna de Elena coincidió con el momento decisivo del proyecto de Ricardo. Se convocó una reunión en el pequeño salón de actos del ayuntamiento para presentar la propuesta formalmente y solicitar el apoyo económico de los vecinos y comerciantes. La sala estaba llena, el ambiente cargado de una mezcla de expectación, esperanza y escepticismo. Elena se sentó en una de las últimas filas, sintiéndose observadora y a la vez incómodamente implicada. Ricardo había insistido en que su presencia era crucial. Ricardo tomó la palabra, moviéndose por el estrado improvisado con la seguridad de un actor consumado. Su discurso fue brillante. Evocó la historia de Comillas, apeló al orgullo local, pintó un futuro de prosperidad invernal, citó cifras optimistas, aunque sin detallar las fuentes, y salpicó su intervención con anécdotas personales sobre cómo había superado adversidades gracias a la visión y la audacia. Usó todas las herramientas de su arsenal: la sonrisa cálida, el contacto visual que abarcaba toda la sala, el tono de voz que modulaba desde la confidencia íntima hasta el entusiasmo vibrante. «Sé que algunos tenéis dudas», dijo, adoptando un aire de sinceridad. «Es natural, pero os pido un voto de confianza. Juntos podemos hacer de Comillas un referente no solo en verano, sino todo el año. Imaginad las posibilidades». Elena escuchaba, intentando filtrar el contenido a través de la forma. Reconocía la técnica, la estudiada performance, pero la duda sembrada por la mentira piadosa de Javier la hacía cuestionarse su propio juicio. ¿Y si Ricardo, a pesar de su fachada, realmente tenía buenas intenciones? ¿Y si su propio cinismo le impedía ver una oportunidad real? Entonces llegó el turno de preguntas. Al principio fueron tímidas, generales, pero luego un comerciante mayor, dueño de una tienda de recuerdos que apenas sobrevivía en invierno, planteó una duda concreta sobre la viabilidad económica real, sobre los riesgos si la afluencia de turistas no era la esperada. ¿Quién asumiría las pérdidas, don Ricardo? Ricardo mantuvo la sonrisa, pero Elena, observando atentamente desde su posición, detectó un cambio casi imperceptible. Una tensión momentánea en la mandíbula, un brillo frío en los ojos que desmentía la calidez de la sonrisa. «Una excelente pregunta, Manuel», respondió con suavidad. «Obviamente, todo proyecto implica un cierto riesgo calculado. Pero estoy convencido de que el éxito superará cualquier contratiempo. Mi experiencia en...» y volvió a desviar la atención hacia sus supuestos éxitos pasados. El comerciante intentó insistir, pero Ricardo lo interrumpió con una broma que arrancó algunas risas nerviosas, desactivando la pregunta incómoda, pero sin responderla realmente. Fue entonces cuando Elena sintió la necesidad de intervenir, no para atacar, sino para buscar la claridad que sentía que faltaba. Levantó la mano. Ricardo le dio la palabra con una sonrisa extra de bienvenida. «Elena, qué alegría que participes. Tu visión experta seguro que nos ilumina». «Gracias, Ricardo», empezó Elena, su voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza. «Aprecio el entusiasmo, pero como profesional de la comunicación creo que la transparencia es fundamental, sobre todo cuando se pide una inversión. Me gustaría entender mejor el plan de contingencia. ¿Qué estudios de mercado concretos respaldan las previsiones de visitantes? ¿Y cuál es la estructura legal exacta de la propuesta en términos de responsabilidad financiera para los que aporten capital?» La sonrisa de Ricardo se congeló por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero Elena lo vio. El cambio en su lenguaje corporal fue sutil, pero revelador. Se irguió ligeramente, un gesto defensivo. Su respuesta fue rápida, quizás demasiado rápida. «Elena, querida, esos son detalles técnicos que, por supuesto, están contemplados. Tenemos informes exhaustivos». Hizo un gesto vago. «Pero no quiero aburrir a la audiencia con tecnicismos ahora. Lo importante es la visión, el potencial». Intentó restarle importancia, tratarla con una condescendencia amable, pero Elena no se dejó disuadir. «Entiendo la importancia de la visión», Ricardo replicó con calma, manteniendo su mirada.
Pero la confianza se construye sobre bases sólidas, no solo sobre entusiasmo. Creo que los vecinos merecen tener toda la información antes de comprometerse. Un murmullo recorrió la sala. La intervención de Elena, directa pero respetuosa, había roto el hechizo del discurso de Ricardo. Él pareció darse cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Y entonces su máscara resbaló de forma más evidente. Una nota de irritación se filtró en su voz. «Mire, Elena», dijo, abandonando el tuteo condescendiente, «usted acaba de llegar. Quizás no entiende del todo cómo funcionan las cosas aquí. A veces hay que tener fe, arriesgarse un poco». El comentario, con su velada acusación de ser una forastera ignorante, fue un error. Varios vecinos se revolvieron incómodos en sus asientos. En ese momento de tensión, Javier, que había permanecido en silencio en un rincón, se levantó. No para hablar al estrado, sino para dirigirse a la sala con su voz tranquila. «Decidir nunca es fácil», dijo, mirando a los rostros expectantes, «y poner el dinero que tanto cuesta ganar menos aún. Quizás haga falta más tiempo, más papeles sobre la mesa, menos prisas». No atacó a Ricardo directamente, no defendió a Elena explícitamente, simplemente introdujo una nota de prudencia, de calma, de sentido común. Validó la duda que flotaba en el aire. El contraste entre la agitación mal disimulada de Ricardo y la serenidad de Javier fue demoledor. Elena sintió una oleada de claridad. No se trataba de encontrar la perfección absoluta, sino la coherencia, la honestidad fundamental. Javier, con su pequeña mentira piadosa, seguía siendo coherente en su esencia. Tranquilo, respetuoso, considerado. Ricardo, bajo su barniz de encanto, se revelaba inconsistente, evasivo y, en última instancia, interesado solo en sí mismo. La reunión terminó sin una decisión clara. El proyecto de Ricardo quedó en suspenso, la semilla de la duda sembrada con eficacia. La gente salía comentando en voz baja. Ricardo evitó la mirada de Elena, ocupado en hablar con un par de concejales con una sonrisa forzada. Elena salió al aire fresco de la noche, respirando profundamente el olor a mar y a lluvia reciente. Se sentía extrañamente ligera, a pesar de la tensión vivida. No había ganado nada, no había desenmascarado espectacularmente a nadie. Simplemente había dicho lo que pensaba, basándose en sus observaciones, y había elegido no participar en algo que no le inspiraba confianza. Se cruzó con Javier cerca de la salida. Él asintió levemente, una mínima arruga de aprobación alrededor de sus ojos claros. «Buenas noches, Elena», dijo simplemente. «Buenas noches, Javier». «Gracias», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa no fue una máscara, sino un reflejo genuino de alivio y una incipiente conexión. Había dado un paso, pequeño quizás, pero significativo. Había confiado en su juicio, a pesar de sus propias dudas e imperfecciones. Había empezado a diferenciar el brillo superficial de la luz auténtica, aunque ésta fuera a veces tenue o intermitente. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ya no se sentía tan perdida en la niebla de la desconfianza. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma nueva. El proyecto de Ricardo pareció desinflarse. Sin el apoyo entusiasta inicial, perdió impulso y acabó archivado entre otros planes olvidados. Ricardo seguía en el pueblo, pero su brillo se había atenuado. Mantenía las formas, pero había perdido parte de su aura de líder carismático. Sus interacciones con Elena se volvieron escasas y formales, cargadas de una frialdad educada. Ella no sentía triunfo, solo la constatación tranquila de que sus observaciones habían sido correctas. Su relación con Javier, por otro lado, se profundizó de manera sutil y natural. No se convirtieron en amigos íntimos de la noche a la mañana, pero encontraron un ritmo de encuentros cómodos. A veces, Elena simplemente pasaba por el taller para observar cómo trabajaba, el silencio entre ellos lleno de una comprensión tácita. Otras veces compartían un café en el bar del puerto, hablando de cosas sencillas. El tiempo, la pesca del día, algún libro que ella estaba leyendo. Elena aprendió a apreciar la economía de palabras de Javier, a entender que su silencio no era distancia, sino espacio para la reflexión. Descubrió que su empatía no se expresaba con grandes declaraciones, sino con pequeños gestos. Un trozo de madera especialmente bonito que le guardaba para sus intentos de escultura, una advertencia sobre una próxima marea viva, una pregunta sencilla sobre cómo iba su trabajo online, formulada de tal manera que no exigía una respuesta detallada si ella no quería darla.
Un día, mientras paseaban por la playa barrida por el viento, Elena se atrevió a sacar la vieja cámara réflex que había pertenecido a su abuelo. Empezó a tomar fotos del mar embravecido, de las rocas esculpidas por las olas, de los barcos pesqueros amarrados en el puerto. Javier la observó en silencio durante un rato. Luego dijo: «Tienes buena mirada, ves cosas que otros no ven». El comentario, viniendo de él, significó más que cualquier elogio elaborado. Era un reconocimiento no solo a su posible talento fotográfico, sino a su naturaleza observadora, esa misma cualidad que antes había sido fuente de angustia y ahora se estaba convirtiendo en una herramienta para navegar el mundo con más sabiduría. Elena empezó a aceptar la complejidad. La autenticidad, comprendió, no era un estado puro e inmaculado, sino un esfuerzo constante por alinear las palabras, las intenciones y las acciones. Incluía la capacidad de reconocer los propios errores, de admitir no saber, de ofrecer disculpas sinceras, de respetar los límites ajenos. Javier no era perfecto, como ella tampoco lo era, pero había en él una integridad fundamental, una coherencia que generaba confianza. La herida de la traición pasada no había desaparecido por completo. Aún había días grises en los que la sombra de la desconfianza la asaltaba, pero ya no la paralizaba. Había aprendido a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, a observar no solo las sonrisas, sino también la mirada que las acompañaba, a valorar la constancia en los pequeños gestos por encima de las grandes promesas. El invierno empezó a clarear, dando paso a los primeros signos de la primavera. La luz sobre el Cantábrico se volvió más brillante, el verde de los prados más intenso. Elena seguía trabajando online, pero ahora dedicaba más tiempo a la fotografía, a explorar los alrededores, a conversar sin prisas con doña Carmen o con otros vecinos con los que había establecido una relación cordial, sin forzar intimidades. Una tarde, revisando las fotos que había tomado, encontró una de Javier en su taller, concentrado en su trabajo, la luz del atardecer dorando las virutas de madera a sus pies. Había capturado algo de su esencia: la calma, la dedicación, la dignidad tranquila del artesano. Sintió una oleada de gratitud por haber encontrado aquel refugio inesperado, no solo geográfico, sino también humano. Ya no se preguntaba obsesivamente si podía empezar de nuevo. Estaba simplemente viviendo. De una manera más consciente, más atenta, quizás más vulnerable, pero también más auténtica. Había llegado a Comillas buscando un escondite y, sin proponérselo, había encontrado un lugar donde empezar a reconstruirse, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la base de una comprensión más profunda y matizada de sí misma y de los demás. La casa ya no olía tanto a humedad, sino a la cera que usaba para pulir los muebles viejos y a veces al aroma del bizcocho que horneaba siguiendo una receta de doña Carmen. En la pared del pequeño salón colgaban algunas de sus fotografías. El mar en plena tormenta, un detalle de la piedra erosionada de una iglesia románica, el rostro arrugado de un viejo pescador, el taller de Javier bañado en luz. Eran fragmentos de su nueva realidad, capturados a través de una lente que había aprendido a enfocar de nuevo, no buscando la perfección, sino la verdad contenida en los detalles. Una mañana soleada de principios de primavera, Elena caminaba por el espigón del puerto. El aire era fresco y limpio, el mar brillaba bajo el sol. Vio a Javier hablando con unos pescadores cerca de sus barcas. Él la vio también y le hizo un leve gesto de saludo con la cabeza, una pequeña sonrisa en los labios. Elena le devolvió el saludo, sintiendo una familiaridad cómoda, una conexión sencilla pero sólida. Se detuvo al final del espigón, mirando hacia el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo.